Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos todos a este webinar que lleva adelante Politec, el Centro Internacional de Políticas y Tecnología, que con gusto el día de hoy presenta a nuestro director de consultoría, el profesor Oscar Bamonde, quien va a disertar sobre un tema muy importante hoy para el desarrollo del país, como es el uso de las herramientas para la formulación de estrategias en el sector público. Oscar Bamonde es economista, MBA de SAN, con maestría en gobernabilidad y desarrollo por el CAE, y en los últimos años ha participado con bastante intensidad en la elaboración de varios de los principales planes estratégicos del sector público, entre ellos el Poder Judicial, OCITRAN, y el Plan por Capacidades Mariano Santos de la Policía Nacional del Perú al año 2030. Entonces, el profesor Bamonde tiene muchísima experiencia en el tema de planeamiento y hoy día la va a compartir con nosotros. Damos una cálida bienvenida al profesor Bamonde y les demos el uso de la palabra. Bienvenido, profesor. Adelante. Gracias, Lucho. Muy amable. Estimados amigos, buenas noches. Gusto de estar con ustedes y de encontrarnos hoy en día hablando sobre uno de los temas más apasionantes en la gestión pública, que es la estrategia. No solamente en la gestión pública, por si acaso, por supuesto, sino en términos generales, la estrategia es una cualidad que tenemos los individuos y que la aplicamos en todos los aspectos de nuestra vida. Así que vale la pena sentarnos un momento a conversar de ella y ver cómo nos puede ayudar hoy en día, ¿no? Si me permiten, voy a compartirles una pantalla sobre lo que vamos a proyectar ahora. Un segundo, por favor. Acá está. A ver, creo que ya estoy compartiendo. Si es así, empezamos. Dentro de la programación de actividades de Politec, vamos a darle un enfoque muy especial a los temas estratégicos. Porque, de acuerdo a lo que muchos han comentado en los últimos años, creo que uno de los puntos débiles de la gestión pública peruana hoy en día es la estrategia, o mejor dicho, la falta de estrategia. Cuando no hay estrategia, todo puede ser una opción. Podemos ir a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, rápido, lento, lo que sea. ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde ir. Entonces, creo que parte de la madurez de una gestión pública es tener un sistema de planeamiento estratégico eficiente, eficaz y que apoye los resultados que la ciudadanía espera. Y sobre eso es lo que vamos a hablar hoy en día. Miren, primer dato relevante. El presupuesto general de la República, que es nuestra principal herramienta de gestión pública, nos muestra unas cifras progresivamente en positivo desde hace muchos años. En este gráfico está desde el 2010, pero la verdad es que desde el año 2000 el presupuesto público viene creciendo sostenidamente. El año pasado, el presupuesto público ha llegado a 217.000 millones de soles, el año 2020. Y parece mentira, pero en el 2002 era solamente de 32.000 millones de soles, y con eso vivíamos el año 2002. Hoy en día el presupuesto se ha quintuplicado, pero la percepción que tiene el ciudadano, la percepción que tenemos los que estamos cerca del tema, es que la calidad de la gestión pública peruana no ha mejorado, ni siquiera se ha duplicado. Presupuesto quintuplicado, calidad de la gestión pública peruana ha permanecido constante o de repente ha decrecido. Entonces ahí tenemos una dicotomía importante que tenemos que examinar para ver qué ha pasado.
Si vemos ya en detalle algunos sectores, vamos a ver, por ejemplo, que educación ha crecido como 6, 7 veces, salud ha crecido también como 5 veces, seguridad, lo que es policía, también orden interno, ha crecido. Sin embargo, por ahí están las principales quejas de la ciudadanía. Seguridad, mal servicio de salud, malos servicios educativos. Y creo que por dinero no es. Entonces tenemos que examinar qué es lo que está pasando, qué ha pasado y qué podemos hacer para solucionar esto. No podemos seguir gastando dinero que no tenemos sin resultados. Quizás lo que pasa es que estamos tratando la gestión pública como un sistema simple, fácil de administrar, y como dijo un presidente hace algunos años, me he dado cuenta que ser presidente es muy fácil, dijo, creo, el presidente Toledo hace algunos años, los primeros meses de su gestión. Después se dio cuenta que no era fácil. La verdad es que la gestión pública es uno de los sistemas más complejos que podemos ver. La gestión pública tiene muchísimos elementos culturales, geográficos, institucionales, económicos, de valores, climáticos, increíblemente complejos. Cada uno en sí es un mundo, y cuando los tratamos de juntar para ver cómo interactuamos los individuos con el sistema complejo territorial, lo ambiental o de gestión pública, vamos a encontrar una serie de sorpresas. La primera idea, la gestión pública es un sistema complejo que no puede abordarse con recetas simples. Si seguimos abordando la gestión pública con recetas simples, nos vamos a seguir yendo de cara a cada rato. Y va a pasar lo que ya estamos, lo que no necesito explicarles. ¿Cuál es la principal característica de los sistemas complejos? Que al interactuar los elementos se producen propiedades emergentes que originalmente no estaban dentro del sistema. Una bodega solamente ganará dinero si es que vende un poquito más caro de lo que ha comprado. Es un sistema muy simple. Ahí es la única manera que va a tener de ganar dinero. Vender un poquito más alto de lo que ha comprado. Lógicamente, por el volumen, va a tener el tendero va a tener un ingreso más o menos aceptable. Pero si dejamos la bodega por un lado como sistema simple, y nos vamos a examinar un sistema complejo, como podría ser una tienda por departamentos, Ripley, Saga, nos damos cuenta que en la interacción existen muchísimas más posibilidades de obtener una renta. El negocio de las tiendas por departamentos se ha convertido en un negocio financiero, básicamente. Interacción de dos elementos que arroja una propiedad emergente no conocida al inicio del sistema. Durante muchos años se decía que la pobreza generaba la delincuencia. En los últimos años la pobreza ha disminuido casi a la mitad. En los últimos 15 años ha disminuido de 40 a 20%. Redondeando. Sin embargo, la delincuencia ha subido. Y ha subido en cifras considerables. La corrupción ha crecido. Hemos enviado más dinero a los diferentes sectores, se ha asignado más dinero a los diferentes sectores, y la corrupción ha crecido. Propiedades emergentes de sistemas complejos. Entonces, una primera idea, no podemos analizar la gestión pública como un sistema simple, sino como un sistema dinámico complejo que tiene propiedades emergentes cuando interactúan dos de sus elementos, o más aún si interactúan muchos más elementos. No necesito decirlo, creo que no es el tema, pero estamos entrando a la sociedad del conocimiento,
en la que en cualquier sistema los elementos más valiosos son los elementos intangibles. Ahí, en los elementos intangibles, está la creación de valor. Y eso lo podemos ver fácilmente. Las empresas más poderosas del mundo son las empresas del conocimiento. Facebook, Google, Apple han hecho millonarios a sus creadores. Las empresas del fierro, las empresas de ferrocarriles, que eran los que hacían multimillonarios hace 50 años, ya no son tan rentables. Estamos entrando a la era del conocimiento, y en la era del conocimiento los componentes que crean valor son los intangibles. Información, estrategias, cultura organizacional traducida en valores, compenetración alrededor de una visión orientada a resultados. Ahí está la eficacia, la eficiencia, la efectividad de una organización estatal. Lamentablemente, creo que todavía estamos un poco lejos de esa visión en nuestro país. Y en muchas cuestiones públicas, por lo menos de la región latinoamericana. Una de las propiedades de los sistemas complejos es la equifinalidad. Quiere decir que podemos llegar a un resultado por diferentes caminos. No hay una sola solución para un problema público. Hay muchas soluciones, 3, 4 soluciones. Por lo tanto, necesitamos una capacidad para escoger la solución más adecuada, la que tenga mayor efectividad, más eficiencia, menor costo, mayor beneficio. ¿Cómo llegamos a escoger un camino que sea eficiente dentro de la multitud de caminos que se nos presenta en un sistema complejo, como la gestión pública? Llegamos a través de la estrategia. La estrategia es una capacidad humana. La estrategia no es el libro que escribió alguien, Porter, no. La estrategia tampoco es planeamiento. La estrategia es muchas cosas, pero yo quisiera referirme a una característica básica de la estrategia. La estrategia, antes que cualquier otra cosa, es una capacidad humana. Todos tenemos una gran capacidad de hacer estrategias. Todos, absolutamente todos. Así como todos caminamos, un niño no necesita ir a un colegio para aprender a caminar. Igual, desde nuestros años más tempranos, todos empezamos a desarrollar una capacidad de ver futuros y de imaginarnos caminos alternativos para llegar a ese futuro deseado. En función de nuestros deseos, en función de nuestros recursos, en función de nuestras limitaciones, cada uno irá escogiendo el camino que desea más adecuado. Y eso es particular, muy particular, en un momento como el actual en que se habla que estamos en un entorno VICA, con V, VICA. Un entorno que se caracteriza desde hace algunos años, y creo que me darán la razón, por ser un entorno variable, varía rápidamente, incierto, no se sabe si va a variar la dirección en la que va a variar, complejo, hay muchas variables que interactúan y pueden darnos resultados inciertos, y ambiguo, que quiere decir que las cosas no son buenas o malas per se, sino que algo, como por ejemplo la descentralización del Estado, puede causar beneficios y también puede causar daños a los ciudadanos. Variable, incierto, complejo y ambiguo. Quizás podríamos
la ambigüedad llevarla al tema presupuestal. Quizás con menos dinero seamos más eficientes en el gasto. Pero bueno, será un tema que ya tendríamos que analizar más a fondo. El hecho es que hemos tenido 6, 7 veces más de presupuesto y la corrupción y el gasto sin resultados nos ha ganado. La estrategia nace en el conflicto. La capacidad estratégica del hombre se empieza a estudiar hace miles de años cuando tenemos que responder ante un conflicto. Es una capacidad que hemos sido por evolución o por gracia divina, dependiendo de nuestras creencias. Por evolución o por gracia divina hemos ido desarrollando y a través de los años se ha convertido en la principal herramienta que tiene el ser humano para enfrentar un conflicto o aprovechar una oportunidad. Nace ante el peor de los conflictos, que es la guerra. Pero después aplicamos la estrategia en absolutamente todos los campos, en el campo político, el campo deportivo, en el campo empresarial, por supuesto que continuamos aplicándolo bastante en el campo militar, hasta en el campo sentimental. Así que la estrategia como capacidad humana se aplica en general a todos los campos. Pero nunca las recetas generales son buenas. Algunas cosas sirven para la estrategia privada, algunas recetas, herramientas, metodologías nos van a servir muy bien para que una compañía tenga éxito, sea rentable, pero esas metodologías, esas herramientas serán completamente ineficientes en otro espacio, como puede ser un espacio de la gestión pública o un espacio de una organización social. Así que necesitamos profundizar un poco en el concepto de estrategia y en el concepto de planeamiento. Hace algunos años, en la guerra de Vietnam, les voy a hacer algo rápido, porque esto es un poco largo, pero después que Estados Unidos había perdido la guerra en una conferencia de paz en París, un coronel norteamericano le dice a un coronel vietnamita: deberán ustedes aceptar, le dice, que nunca nos ganaron en el campo de batalla. El coronel vietnamita lo queda mirando y le dice: ¿es verdad? Es posible, le dijo. Sí, acepto, pero eso no es relevante. Lógicamente, lo relevante no era ganar en el campo de batalla. Lo relevante era ganar la guerra. La estrategia de Vietnam era desgastar a un enemigo al cual ellos conocían, que sabían que tenía aversión a las guerras prolongadas, sin objetivos políticos. Y sabían que tarde o temprano, igual que ha pasado ahora en Afganistán, ese país, principal potencia en el mundo, se iba a retirar. Y eso fue lo que pasó. La estrategia no necesariamente tiene que ver con lo tradicional o con el enfrentamiento. Sun Tzu también nos decía que el general más exitoso es aquel que gana sin haber combatido. El sumum de la estrategia es obtener un máximo beneficio con la menor cantidad de recursos. La estrategia no es planificación. Son dos cosas completamente diferentes que a veces las usamos indistintamente. La estrategia es un arte, necesita la creatividad, necesita mucho conocimiento de un entorno. La planificación, en cambio, es metodología, es ciencia. La planificación es paso 1, paso 2, paso 3, método. Lo repito 100 veces me da el mismo resultado, es ciencia.
Si yo hago un flujo de caja, que es planificación financiera, 100 veces, como es ciencia, las 100 veces me va a dar el mismo resultado. Pero si yo en el arte trato de copiar lo mismo que se hizo antes, no me va a dar resultado. Si los troyanos hubieran hecho un caballo de madera en la siguiente guerra que tuvieron después de la guerra de Troya, lo más probable es que los hubieran quemado. En la estrategia no es metodología. La estrategia es creatividad, es arte, es innovación, es ir por donde no nos esperan. Pero ¿basado en qué? Irme por donde no me esperan, basado en el conocimiento que tengo de una realidad. Conozco tanto una realidad que encuentro caminos nuevos. Eso es estrategia. Por eso es que no existen los estrategas todoterreno. Yo podría, por ejemplo, un gran emprendedor de Gamarra, que conocemos todos muy bien, tiene como 5 galerías, tiene muchos negocios en Gamarra y ha tenido unas estrategias exitosísimas. Él ha declarado que terminó la secundaria, pero no ha estudiado nada más. Sin embargo, es un estratega de primer orden y ha tenido mucho éxito en Gamarra. Pero ¿qué pasa si ese señor lo llevamos a Villa El Salvador y tratamos de que él saque adelante una empresa? Posiblemente no va a tener los resultados que tuvo en Gamarra. Quizás cierto éxito, pero no va a replicar los resultados de Gamarra porque él no conoce cómo funciona el mercado de los muebles en Villa El Salvador. O sea, eso de estrategas todoterreno no existe. Si yo quiero mejorar la educación, necesito crear un cuerpo de estrategas en educación. Si quiero mejorar la salud, tengo que tener un cuerpo de estrategas en salud. Seguridad, tengo que crear un cuerpo de estrategas en seguridad. La planificación, en cambio, sí, la planificación sí puede ser, porque la planificación es un proceso administrativo científico que hoy día se ha pegado mucho a la tecnología. Entonces ya tenemos un software y planificamos rápidamente. Pero la estrategia no soporta esas tecnologías. La estrategia descansa en la persona, en el individuo. Durante los últimos años he tenido oportunidad de visitar muchas entidades públicas y muchos gobiernos regionales y municipales, y me atrevería a decir que vemos bastante planificación y muy poca estrategia. Y ahí quizás está uno de los grandes errores en el manejo del Estado peruano. Mucha planificación, las guías metodológicas de ese plan es full planificación. Nada de creatividad, nada de innovación, muy poca estrategia. Es más, si no haces ninguna estrategia, igual te lo van a aprobar el plan. O sea, deberían llamarlo plan solamente, no tienen por qué ponerle la palabra estrategia porque no hay estrategia. Y eso lo podemos ampliar en alguna otra oportunidad. Entonces, pero la planificación no me va a aportar una ruta, un camino hacia dónde ir. La planificación lo que va a hacer es coordinar las actividades, claro, ¿no? Para que todos sepamos qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo, con qué recursos, quién supervisa. Eso sí, coordinación, ok, el plan nos ayuda y bastante en eso. Ahí no hay que desmerecer, es un gran logro, pero la ruta hacia dónde ir, cómo solucionar un problema, cómo aprovechar una oportunidad, no pertenece al campo de la planificación, pertenece al campo de la estrategia. Y no hay que creer que porque tenemos un plan y le ponemos un título de estratégico y tiene 500 páginas, vamos a encontrar adentro estrategias.
por lo que he podido apreciar en los últimos años, muy pocos planes tienen estrategias. Sí, y bastante planificación. La estrategia, como ya hemos dicho hace un minuto, descansa en las personas. Y las personas somos un conjunto de capacidades, conocimientos, valores y perspectivas culturales. Si yo como directivo, como líder, no puedo apreciar un problema, tampoco voy a poder crear una estrategia. Por eso es que necesitamos crear un cuerpo de líderes especializados en los diferentes servicios públicos que puedan proponer soluciones. Porque la estrategia descansa en los individuos, no en la tecnología. Y si queremos que los individuos nos sugieran un camino hacia los resultados, tenemos que darles espacios y crearles un ambiente adecuado para eso. El planeamiento, en cambio, ya es una actividad más administrativa, es una actividad más estructurable. Tan estructurable que hasta ahora ya contamos con medios tecnológicos muy avanzados, un ERP, por ejemplo, que en una gran empresa administra todos los recursos de la empresa y planifica estos recursos y está con toda la información al día. No tenemos un símil en el Estado. No hay un ERP en el Estado, lo cual me parece una gran deficiencia para la administración de los recursos. Esperemos que tengamos un ERP pronto y que a través de este ERP podamos hacer un planeamiento mucho más eficiente. Esto yo no me preocuparía mucho por el planeamiento porque ahora tenemos las herramientas y las metodologías muy avanzadas en este tema. ¿Okay? Pero ojo con los planes. Ojo con los planes. El plan por sí solo no nos va a llevar a los resultados. Como nuestro conocido amigo Mike Tyson dijo en una frase célebre, todo el mundo tiene un plan hasta que te parten la cara. Claro, hacer planes, yo hago planes, yo acá está mi plan. Pero lo importante del plan es la estrategia que tiene adentro para alcanzar resultados. ¿Ok? No tengamos un plan por tener un plan. Si queremos hacer un símil con las palabras del señor Tyson, en el Estado peruano deben haber en este momento cerca de, no sé, 2.000 planes estratégicos, porque todas las municipalidades, ministerios y sectores hacen planes estratégicos. Y la pandemia nos ha golpeado en la cara de todo el Estado peruano. Y nadie había visto nada del peligro de una pandemia. Perdón, corrección. Sí, alguien lo vio, y hay que reconocerlo. Lo vio el estudio prospectivo de Sedena, que preparó Sedena en el 2014. Sí, Sedena consideró una pandemia dentro de las posibles amenazas que podían efectivizarse en nuestro país. Y ahí el problema ya es un problema más doctrinario. Nunca CEPLAN le dio entrada a Sedena. CEPLAN ha apuntado siempre al desarrollo, me parece muy loable lo que está haciendo, los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, creo que todos estamos de acuerdo, pero la realidad es más compleja de lo que dicen esos objetivos. Y ya vemos, se apareció una pandemia y nos ha retrasado tremendamente en el desarrollo y lo más triste, miles de peruanos y de familias
se han visto afectadas. Tiene razón el señor Tyson cuando dice todo el mundo tiene un plan hasta que te parten la cara. Y hablando de boxeadores, me acabo de acordar otra frase, esta es de Muhammad Ali, Cassius Clay, decía, no me preocupa tanto los golpes fuertes que me lance mi adversario, ¿no? O sea, no me preocupa tanto un golpe fuerte que me lance un adversario. Lo que me preocupa es el golpe que no he visto venir. Un cisne negro para los positivistas. No podemos darnos el lujo de no ver venir un golpe. Y ahí es donde hay que rescatar algo que el plan actual lo dejó un poco de lado, pero creo que amerita que lo rescatemos y pronto, que son los estudios prospectivos. Sin prospectiva no vamos a ver los golpes que nos pueden caer. Y vamos a estar con una visión de muy corto plazo y mañana más tarde podrá venir otra pandemia, podrá venir un desastre natural terrible o podrá venir alguna amenaza de cualquier tipo. O podremos entrar en una crisis de desarrollo dentro de las muchas que pueden darse. Si no vemos el muy largo plazo, creo que ahí estamos cayendo en deficiencias. Más importante que el plan es el planeamiento. ¿A qué me refiero acá? A que el plan puede cambiarse. El sistema de planeamiento es el que tenemos que fortalecer. Y el sistema de planeamiento, si es bueno, lanzará un nuevo plan y 20 nuevos planes en función de cómo cambien las circunstancias. Por eso es que tenemos que fortalecer los sistemas de planeamiento de educación, de salud, del Ministerio del Interior y seguramente otros sectores importantes. Un sistema de planeamiento no es PCM, pay, point. No, el sistema de planeamiento se complementa para que funcione con sistemas de recursos humanos, con planes estratégicos de contrataciones, de gestión por procesos, de desarrollo territorial, de gestión del conocimiento, etc. Algo importante, y disculpen que voy a apurarme un poco, pero creo que el tiempo no tenemos mucho tiempo. En administración, en los últimos años, una teoría que está tomando mucha presencia, está siendo muy valorada, es la teoría o enfoque de la contingencia. ¿Qué nos dice esta teoría o enfoque de la contingencia? Que no hay verdades absolutas, sino que las circunstancias, el análisis situacional nos deben llevar a aportar soluciones. No hay verdades absolutas. Tenemos que ser mucho más prácticos. No voy a agarrar un libro para ver cuál es la solución. Las soluciones serán contingentes a las circunstancias que enfrentemos. ¿Me explico? Como una vez estaba conversando con unos alumnos, ¿qué es primero, el planeamiento o la estrategia? Debemos primero planificar y dentro de la planificación generar estrategias o debemos hacer estrategias y después los planes. El enfoque de contingencia nos diría que a veces necesitaremos primero planificar y dentro de la planificación elaborar las estrategias y en otras oportunidades, dependiendo si nuestra organización es más pequeña, del ámbito comercial, de repente hacer una estrategia y en el marco de la estrategia, cuando necesitemos coordinar, haremos planes. Si no necesitamos coordinar, nos quedaremos con la simple estrategia. Una empresa muy pequeña, por ejemplo, se coordina muy fácilmente, de repente es una empresa familiar, se coordina a la hora del almuerzo mientras vas conversando. En una gran empresa sí necesita hacer planes, ¿no? Porque la coordinación es mucho más necesaria en un ministerio,
En una entidad pública, por supuesto, que necesitamos hacer planes. Pero en una empresa pequeña, en una entidad, en una empresa personal, en una empresa familiar, quizás el planeamiento no sea lo importante que es en un ministerio o en una empresa grande. Entonces, tengamos siempre presente el enfoque de contingencia. Es más, en el Estado peruano, sector público, conviven sectores que son productivos, producen bienes públicos, como salud, educación, por ejemplo, o interior, que produce el orden interno, o defensa, que produce el bien público de defensa. O sea, son sectores que producen. Son sectores normativos. Por ejemplo, el sector energía y minas norma sobre estos dos aspectos importantes de la vida nacional, pero no tiene una sola mina para producir minerales. Okay. Entonces, de acuerdo a la naturaleza, cada entidad deberá aplicar una metodología para la formulación de su estrategia y deberá usar unas herramientas que se adapten mejor a su naturaleza. Si yo trato de uniformizar para que todos usen la misma guía metodológica, todos usen esto, terrible. Ah, claro, yo voy a ser mucho más eficiente porque voy a decir, ya todos tienen plan estratégico, pero estoy forzando para que todos entren dentro de algo muy simple realmente, y eso no va a llevarnos necesariamente a logros o a resultados. El enfoque de contingencia es muy importante. Algunos sectores, por ejemplo, no producen, en teoría no producen nada, y eso es algo que para el MEF es difícil de asumir. Por ejemplo, INDECI o el Ministerio de Defensa son entidades públicas que preparan una capacidad de respuesta para actuar en los momentos de crisis, que ojalá nunca sucedan, pero que si suceden son de alto impacto, por lo tanto tenemos que estar preparados. En cambio, educación sí produce horas de clase. Hay una diferente dinámica, por lo tanto, el análisis estratégico de ambos será diferente, la doctrina y los conceptos serán muy diferentes. Ahí quisiera hacer una invocación, de repente, que tengamos en cuenta que una de las corrientes más dañinas de la gestión pública es el reduccionismo, que consiste en reducir varias realidades a una sola. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos para la eficiencia de la gestión pública hoy en día. La estrategia es muy diferente en el campo público y en el campo privado. En el campo privado se da la estrategia en un entorno de conflicto. El BCP enfrentándose al BBVA, a Interbank, a Scotia, por un mercado determinado, donde quieren ganar más clientes, tener mayor rentabilidad. Lo que gana el BCP va a ser a costa, seguramente, de alguno de los otros bancos. Kia se enfrenta a Hyundai, se enfrenta a Toyota, a Nissan. Seguramente si Kia vende muchas más unidades, es porque esas unidades las está perdiendo alguna de las otras compañías. Hay un ganar-perder, una dinámica de ganar-perder, un conflicto igual un conflicto entre dos ejércitos. En el campo de los negocios, la teoría estratégica, básicamente el profesor Porter hace algunos años lanzó la idea de que la estrategia debería enfocarse en crear una ventaja competitiva. Y a través de la ventaja competitiva, ganar más mercado, mejor posición estratégica y
lógicamente, rentabilidad, que es la finalidad de una empresa. Pero eso es sector privado. Si vamos al sector público, las cosas son completamente diferentes. Porque el sector público es monopólico, no compite contra nadie. Cuando el Ministerio de Educación va a una región X, Tumbes, Huancavelica, a mejorar la educación de los niños, no hay alguien que quiera empeorar la educación de los niños, o que quiera retrasar la educación de los niños. No hay fuerzas que se opongan a las campañas de salud, de vacunación, salvo algunas anecdóticas por ahí de los antivacunas en este caso. Pero salvo esas, no vamos a ver nadie en su sano juicio que se oponga a que el Ministerio de Salud mejore la salud de la población de Junín, o de Loreto, o de acá de Lima. En el sector público, la estrategia no puede centralizarse en la ventaja competitiva porque no tiene razón de ser. La estrategia usa otra herramienta que es la integración de actores, basado no en conflictos, sino en la colaboración. La estrategia se vuelve mucho más eficiente cuando colaboran todos los actores que están alrededor de un problema público. Por eso es ilógico que tengamos planes estratégicos sectoriales. Creo que tenemos que pasar a una siguiente etapa, que tengamos planes estratégicos derivados de las políticas públicas que analicen problemas públicos, en los cuales la participación sea multisectorial, como los programas presupuestales. Porque en planeamiento estratégico del sector público, la palabra clave es la integración de actores. Integrar los gobiernos regionales, los municipios, los ministerios, los diferentes sectores, entidades de todo tipo, detrás de la solución de un problema público. Ahí es donde viene la eficiencia. Si no integramos, vamos a seguir haciendo lo mismo de toda la vida y no hay resultados. Pero acá quería dejar esa idea. La estrategia pública es muy diferente de la estrategia privada, por lo tanto las herramientas que utiliza son otras, que no han sido suficientemente estudiadas en nuestro país todavía. Por ejemplo, un debate importantísimo en otros países, que acá no lo vemos muy seguido, ¿qué debe hacer el Estado en cuanto a un servicio público importante? ¿Debe financiar y producir el servicio público o solamente financiar y dejar que produzca el servicio público alguien de la sociedad que tenga mejores capacidades? Entonces hay ciertos dilemas en la prestación de servicios que están un poco en los temas doctrinarios o teóricos y otros en los temas de planeamiento. Yo diría que ese debate debe ser dirigido por el sistema de planeamiento, porque ahí está la gran orientación que le vamos a dar a la prestación de servicios públicos. ¿Qué debemos hacer? ¿Solamente financiar y contratar a alguien para que haga algo? Que puede ser un programa social, puede ser un tema educativo, un tema de salud, o tenemos que financiar y a la vez producir nosotros. Aparentemente, la experiencia internacional nos dice que mucho más práctico es financiar y encargarle a un especialista que produzca el servicio público en nombre del Estado. Pero bueno, será el gran debate que esperemos pueda darse en algún tiempo
porque esa es la gran orientación del Estado. Otro tema que tenemos que ver en estrategia es el cambio tremendo que estamos viviendo en nuestro país. En 1900 no hay tiempo para profundizar en esto, pero creo que está presente en todo lo que es desarrollo territorial, especialmente en desarrollo territorial. Hasta 1960, el 30% de la población peruana vivía en las ciudades. Hoy en día, 70% de los peruanos vivimos en las ciudades y para el 2030 se calcula que el 85% vamos a vivir en las ciudades. El Perú, después de miles de años, se ha convertido en un país urbano, lo cual ha significado el despoblamiento de gran parte del territorio. Ambigüedad. Un solo fenómeno tiene efectos positivos y efectos negativos. Entonces, creo que este tema es un tema importantísimo que el planeamiento estratégico tiene que considerar, porque si no, vamos a tener problemas habitacionales, problemas de seguridad, problemas de servicios públicos, y si tratamos de solucionarlos en la superficie, vamos a pasarnos cientos de años y no vamos a solucionarlos. Tenemos que solucionarlos en su base, en el nacimiento. Nos hemos urbanizado, bueno, tendremos que hacer ciudades. Ciudades intermedias, tendremos que abandonar los lugares inhabitables donde gran parte de la población está ahora y crear nuevas ciudades, lo cual implica necesariamente tener vías de transporte modernas en todas las ciudades, y ese creo que es uno de los grandes impulsos que tenemos que darle desde el planeamiento estratégico a la acción del Estado. Algo importante, tanto en el sector privado como en el sector público, los grupos de interés. La estrategia requiere necesariamente que tengamos un conocimiento muy cercano de los grupos de interés, de los actores, de los involucrados que nos rodean. Si yo quiero ver el tema educativo, por ejemplo, lo más sencillo es decir, bueno, ¿cuántos colegios voy a construir? Pero no, un momentito. ¿Qué nos dicen los modelos más exitosos? Finlandia, por ejemplo. En Finlandia, la educación tiene 3 pilares. La casa, el barrio o municipio y el Estado. Los 3. Colaboración, integración de actores. La casa, el barrio y el municipio. Cada uno tiene un rol en la formación del niño. Esa concepción educativa es básica antes de hacer una estrategia. Y eso sale del estudio de las partes interesadas, de los stakeholders, de los actores. Sin un buen estudio de partes interesadas alrededor de un problema público, lamentablemente no vamos a ir muy lejos. La estrategia requiere creatividad. La estrategia es arte, es creatividad. Es buscar un nuevo camino para un viejo problema. Es buscar el caballo de Troya. Los alemanes, que de estrategia saben bastante, dicen, la estrategia es ese trabajo intelectual que te dice qué bisagra romper para que se rompa la puerta. Y no le falta razón, la estrategia básicamente es trabajo intelectual. ¿Qué debo hacer para tener un resultado? ¿Por qué el caballo de Troya es un ejemplo tan conocido de estrategia? Porque nos muestra la alta eficiencia del pensamiento estratégico. Un costo muy bajo, construir un caballo de madera, poner unos pocos soldados muy eficientes, eso sí, muy preparados,
lo que hoy día serían soldados de operaciones especiales, muy motivados, y cruzar los dedos, las estrategias también necesitan un poco de suerte. Y si has hecho las cosas bien y has conocido al adversario, has conocido la situación en la que estás, tu estrategia va a funcionar, como le pasó a Ulises. ¿Por qué Ulises construyó un caballo y no un elefante o un delfín? Porque sabía que la ciudad de Troya estaba consagrada a la diosa Atenea. Y el caballo era parte de su representación. Era casi un objeto sagrado. La estrategia requiere mucho conocimiento del campo sobre el cual voy a efectuarlo. El planeamiento sí, yo puedo hacer un plan maravilloso, pongo hojas Excel, proyecto, 10 años, total. Pero la parte difícil es la estrategia. Y la creatividad es clave. Ulises fue muy creativo. Pero no solamente ha sido Ulises, ha sido mucha gente alrededor del mundo que es muy creativa y es la que ha dado los impulsos a las organizaciones o a las empresas. Lamentablemente, el sistema educativo nacional no favorece la creatividad y eso es lo que nos sesga un poco hacia ser muy cautelosos con las estrategias actuales. Por decir algo muy elegante, ¿no? Cauteloso. Muy bien. Yendo un poco ya al proceso estratégico, al proceso de gestión estratégica, hay 3 pasos esenciales para formular una estrategia, que son aplicables tanto para una estrategia empresarial como para una estrategia gubernamental o para una estrategia del campo social, la que sea, hasta personal o deportiva o política, lo que sea. Lo fundamental de la estrategia, según nos habla el profesor Planelas, pero tomando una idea de Johnson, es analizar, en primer lugar, analizar un mercado, analizar un problema público, analizar un territorio, analizar una oportunidad, analizar. Una vez que ya hemos analizado y conocemos perfectamente el funcionamiento de un sistema determinado, o de un problema público, o de una organización, o de un territorio, ya podemos tomar decisiones. Sintetizamos y decidimos un camino, decidimos una ruta a seguir. Y la tercera fase es la implementación de esa decisión estratégica. La tercera fase es implementar la decisión estratégica y la implementamos con planes estratégicos, usamos muchos indicadores, usamos balance scorecard, usamos lo que sea. Vamos a hablar un momento, porque el tiempo nos está correteando, vamos a hablar sobre análisis solamente. Para el análisis necesitamos una serie de herramientas. Hace años, como por ahí dijimos, la intuición era la principal herramienta para el análisis estratégico. Y, lógicamente, algún conocimiento teórico del tema. Pero hoy en día ya tenemos, con las nuevas tecnologías, muchas herramientas para hacer el análisis. Y claro, siempre la intuición es buena, pero basada en evidencia. Entonces hoy día tenemos, por ejemplo, analítica de datos, el análisis de datos, de gran volumen de datos, que nos puede llevar a encontrar patrones de conducta dentro de un grupo de consumidores o dentro de un grupo de usuarios de servicios públicos. Patrones de conducta para poder focalizar nuestros objetivos o comprender los problemas públicos. BCG, análisis PST, que son análisis de macros, mercados o de macros países, nivel muy macro en un país. El famoso y muy conocido FODA,
que yo no lo recomendaría mucho para la gestión pública, sin embargo es la herramienta más usada. 5 fuerzas competitivas de Porter, que es completamente un tema privado. Matriz F o EFI, también tema privado. Árboles de decisión, que sí pueden ser usados tanto para un tema empresarial como para un tema público. Análisis de involucrados, también un tema público. Prospectiva, también empresarial o público. Árboles de problema de objetivos, que es una herramienta exitosísima para temas públicos. En resumen, para temas públicos podríamos usar analítica de datos, análisis de grandes datos, Big Data, para dentro de ese gran volumen encontrar ciertos patrones o ciertos consensos. Por ejemplo, en la época del fenómeno del Niño 2017, ¿de qué se hablaba en Facebook? ¿Qué temas se hablaban en Facebook en Lambayeque? ¿Qué temas se hablaban en las redes sociales en Piura o en Pisco? De los temas que se hablaban y del análisis de esa temática, se sacaba mucha información, o se podía sacar mucha información. Tan igual como una empresa ahora saca información de nuestras búsquedas en Internet. Pero esa analítica de datos en el sector público nos debe llevar a encontrar actitudes o patrones de conducta que nos permitan focalizar los servicios públicos. Analítica es un tema importantísimo hoy día, es una herramienta muy barata hoy en día, por dicho, no es que sea cara o fuera del alcance de las entidades. Recuerden que tenemos un presupuesto público de 200.000 millones de soles. Análisis PESTE es análisis político, económico, social, tecnológico y ambiental, por ahí podríamos agregarlo. El famoso FODA, que nos sirve como análisis interno y externo, pero no para encontrar estrategias, porque ¿de qué me sirve a mí una fortaleza, debilidad si no me voy a enfrentar contra nadie? El FODA lo inventaron los militares americanos en los años 60 para estudiar el enfrentamiento que tenían con el otro lado de la cortina de hierro, con la URSS. Cuáles eran las fortalezas y debilidades del bando democrático versus las fortalezas y debilidades del bando comunista, de la URSS. Y ahí era un tema de conflicto. Acá educación, salud no se está enfrentando a nadie. Claro, sí sirve esa parte del análisis interno, pero hay que tomarlo con pinzas. Árboles de decisión, en cambio, sí es una herramienta muy poderosa para el sector público. Nos permite, igual que los árboles de problemas y objetivos, ingresar a los temas de causalidad. Causalidad entre causa-efecto, para ver, por ejemplo, cuál es la causa de que haya mucho tránsito en Lima. ¿Será que hay más carros? ¿Será que hay pocas vías? ¿Será que la actividad económica ha subido? ¿O será que no hay una cultura de manejo adecuada? Entonces, vayamos a un árbol de problemas de objetivos y empezamos a encontrar las causas de primer nivel, de segundo nivel, etc. Análisis de involucrados, importantísimo para ver los actores alrededor de un problema. ¿Y por qué son importantes los actores? Porque a través de los actores yo voy a hacer las estrategias. Por ejemplo, ¿cuál es el actor más importante que influye sobre un niño desnutrido? La mamá. Por supuesto que la mamá. Pero también el club de madres es otro actor importante. Entonces, ambos tienen que estar en mi estrategia. El análisis de involucrados es sumamente importante para temas públicos. La prospectiva, por supuesto, porque, como dijo Mohamed Ali, más nos deben preocupar los golpes que no vemos que los golpes
de un puño que vemos, aunque sí sea fuerte. El que nos va a tumbar es el golpe que no vemos. Y la perspectiva nos hace ver el largo plazo. Para decisión, evidentemente, ya habrán otras herramientas. La decisión hoy en día, y eso es algo que separa al gestor público tradicional del gestor público moderno, la decisión se toma con evidencia. La gran diferencia entre el gestor público tradicional y el gestor público moderno es que el gestor público moderno toma decisiones basadas en evidencia, con indicadores, con datos. La calidad de la decisión dependerá de la calidad de datos que tenemos. Usaremos métodos cualitativos, métodos cuantitativos, etc. Y la implementación, bueno, ya la haremos con otras herramientas, balance scorecard, indicadores socioeconómicos, sociales, medición del desempeño, indicadores de resultados intermedios, resultados finales, etc. Para ir terminando, porque estamos ya contra el tiempo, en un análisis típico para formular un PI, usaremos varias herramientas. Y usaremos algunos métodos también. Todo eso terminará en un análisis. Y como fruto del análisis, un informe que nos muestre cómo está la organización, cómo está la entidad o cómo está una situación determinada. Ese análisis será la base para el PI. Sin ese análisis, el PI que hagamos no tendría razonabilidad. ¿Qué herramientas son recomendables para hacer un buen análisis? En primer lugar, bueno, no jerárquicamente, porque todas son importantes, pero hablaremos de la investigación de gabinete. Hay que leer, leer y leer toda la teoría, toda la doctrina sobre un problema público, la desnutrición infantil, el tráfico en las grandes ciudades, la seguridad y orden interno. Hay que leer toda la teoría. Los especialistas tendrán que sumergirse en libros, en papers, en datos, hacer investigación de gabinete, lo que demore, 1 año, 2 años, 3 años. Dependiendo, lógicamente, un problema tan complejo como la desnutrición infantil, tengo entendido que al Ministerio de Salud le demoró como 3 años hacer una base teórica consistente, pero eso demora y es un tema que se hace a nivel nacional y tiene sus particularidades. Así que si queremos hacer un buen trabajo, nos va a demorar. Recuerden que grandes problemas requieren grandes recursos. No es posible enfrentar un gran problema con pocos recursos. Quien diga que lo puede hacer, no sé, puede ser que de repente esté exagerando un poco, ¿no? Por lo general, grandes problemas requieren grandes recursos. Podemos hacer una línea de tiempo para pautear todo lo que ha pasado en nuestra organización en los últimos 10 años, 15 años, todos los hechos relevantes que a veces todos no los compartimos, no los tenemos claros. De repente nos equivocamos hace 5 años en esto, tuvimos este problema. La línea de tiempo nos aclara rápidamente todo lo que pasó. Árbol de problemas y objetivos para profundizar las relaciones causa-efecto. El FODA para analizar de repente la parte interna de nuestra organización. Entrevistas a funcionarios, porque ahí nos viene mucha información que procesaremos y nos servirá para proponer alternativas. Análisis de involucrados, análisis de data, hoy en día es imprescindible. No me atrevería a hacer un análisis sin haber ido primero a levantar toda la data posible y haber producido la data que sea necesaria, ¿no? Al final terminaremos en un buen documento de análisis y a partir de ahí recién haremos un PI o un plan estratégico institucional. Este PI ya nos va a dar las dos grandes funciones que debe tener un plan estratégico. En primer lugar,
nos va a coordinar, nos va a permitir coordinar entre las diferentes unidades orgánicas para que todo esté en su debido momento, en su debida oportunidad, como debe estar, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, quién va a supervisar. Todo eso estará en el plan, coordinación. Y por otro lado, el plan también nos dará el impulso estratégico, o sea, nos conducirá en el camino hacia los resultados. Al final de cuentas, la estrategia, ¿para qué nos sirve? Para alcanzar resultados. Por ejemplo, podemos darnos cuenta acá la utilidad de la estrategia y del trabajo intelectual. Ahora se está hablando de ampliar la capacidad de la pista que va en el peaje del sur del Lima, y que en teoría va a llegar hasta ahí. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque hay horas punta, sobre todo en verano, donde el peaje se congestiona tremendamente. Entonces, ampliar una vía más para poder no tener esas horas incluso de espera en algunos casos. Pero acá también podríamos usar una estrategia de precios y nos evitamos gastar 300 millones de dólares en construir, en ampliar la vía. Una estrategia de precios puede ser que aquellos que no pasan en la hora punta se beneficien con una tarifa menor. Y aquel que quiere irse en la hora punta tendrá que pagar un poco más. De tal manera que esos picos se distribuyan mejor a través de las horas disponibles en el peaje. Estoy seguro que con una estrategia de precios, en este caso es una estrategia de un servicio público, vamos a hacer más eficiente el gasto público y la acción pública. Un tema importante, por ejemplo, de estrategias en el campo de la salud. Hoy en día, el manejo de Big Data, de grandes volúmenes de datos, hace posible la telesalud. Hay un caso, se los cuento muy breve, muy conocido, de un multimillonario inglés, el dueño de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, que ha donado un software que tiene de monitoreo de sus autos que compiten en Fórmula 1, McLaren, la escudería McLaren muy conocida, para monitorear a niños en periodo postoperatorio. Entonces el niño, se los hago muy corto, es un tema interesantísimo, pero no hay tiempo. Bernie Ecclestone, leyendo, porque lee como 500 hojas diarias, a los 90 y tantos años, según ha comentado él, un día leyendo un ensayo de unos médicos ingleses, encontró que había diferencia en el tiempo de recuperación entre un niño que iba a una clínica con un niño que era internado en un hospital público, Inglaterra, que tiene uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. El niño que era intervenido de un apéndice, por ejemplo, en una clínica, al tercer día ya le daban de alta por lo general promedio, tercer día se iba a su casa tranquilo. No había complicaciones. En cambio, un niño de un hospital público se iba a su casa recién al quinto o sexto día. Y los médicos habían investigado. Esto es una revista de temas médicos. Habían investigado y habían dicho que aquí habían dos factores importantes. Que en la clínica el niño estaba siempre acompañado con su mamá. Y la mamá era el factor clave porque se encargaba que las medicinas estén a la hora, porque lo tranquilizaba al niño, el aspecto psicosomático muy importante, y eso hacía que el niño se recupere rápidamente. En el hospital público, como sabemos, la mamá solamente llegaba 2 horas al día de visita y el niño
aparte de la operación y los efectos, se veía en un lugar solo. Y eso le afectaba evidentemente su recuperación. Aparte que nunca el cuidado, por muy profesional y bueno que sea del personal de salud, va a ser igual que aquel que le da el personal de salud con la presencia de la madre. Ahí hay un plus. ¿Qué hizo Bernie para hacerles rápido también el tema? Hizo un sistema basado en su sistema de McLaren para que los niños vayan a sus casas en un hospital público al segundo o tercer día, si no había complicaciones, vayan a su casa a recuperarse. Pero vayan con sensores, 15, 20 sensores en todo el cuerpo. 15, 20 sensores en el cuerpo que iban monitoreándolos y alertaban al hospital en caso un niño se ponga mal, se deteriore su salud. Alertaban al hospital para que el hospital envíe la ambulancia. El sensor va dando el grado de temperatura, oxígeno en sangre, una serie de como 15, 20 indicadores que van Big Data cargando a un centro de monitoreo en el hospital. El centro de monitoreo inmenso monitoreaba cerca de 180 niños en automático y alertaba en qué caso tenían que enviarse una ambulancia, así que los signos vitales de algún menor se pusieran en un periodo clínico. Entonces, miren, aquí solamente para decir, ¿hacia dónde va el sistema de salud peruano? ¿Va hacia la construcción de más hospitales tradicionales o su estrategia pasa por incorporación de tecnologías y hacia la digitalización de la salud? No quiero explayarme mucho porque acá quisiera que hablen los especialistas, pero creo que la duda está por ahí. En el COE del niño también sucedió algo, 2017, algo que sí es encomiable lo que pasó. Al principio, todas las bases de datos estaban separadas. La Universidad Agraria tenía su base de datos, Hidrografía de la Marina su propia base de datos. Cada uno trabajaba por su cuenta. Pero en el centro de comando del COE se integraron todos los actores y empezaron a intercambiar información y a predecir. Creo que hoy en día esto ya imperativamente no debe hacerse de una manera manual, sino de una manera integrada a través de un sistema informático. Creo que ya se está haciendo, pero no estoy seguro si ya lo tienen, ¿no? Pero ya Big Data nos permite hoy día integrar bases de datos no estructuradas, inclusive, que quiere decir que voy a integrar bases de datos sobre lecturas de lo que se está hablando en Facebook, lo que se está hablando en Twitter, con información dura, estructurada, que provenga de la base de datos de la comunidad científica, pero todo en un solo sistema dentro del cual ya puedo con inteligencia artificial ir sacando patrones de conducta o alertando algunos hechos. Y mostrar, por supuesto, toda la data en los dashboards correspondientes. Creo que estamos con la hora, así que solamente me queda decirles, antes de pasar a las preguntas, que la estrategia en nuestro país le da, creo que es una de las fuentes de eficiencia más importantes que vamos a tener en los próximos años. Una buena estrategia, fruto del trabajo intelectual y de un análisis estratégico con las metodologías adecuadas, nos va a llevar a que la acción pública tenga efectividad. Esto es, eficacia, eficiencia, pero sobre todo impacto en la población, que pueda cambiar a positivo la situación de las personas, de los ciudadanos peruanos. Muy bien, creo que en poco tiempo hemos tratado de resumir algunos aspectos importantes de la estrategia y quedo a su disposición para preguntas que
tengan a bien realizar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor. Muy ilustrativa la exposición. Quiero compartir con usted unas preguntas que nos han hecho llegar. La primera pregunta es de el señor Eduardo Barriga, que nos pregunta, pide una precisión sobre qué es Sedena, ¿no? A la que usted ha hecho referencia en su estudio del 2000, prospectiva del 2014, ¿no? Ok, gracias, Eduardo. Lamentablemente, la mayoría de nosotros no ubica a Sedena, y eso es muy lamentable. Sedena es la Secretaría de Defensa Nacional, que creo se creó hace como 30 años, 40 años, y que el presidente Kuczynski la desapareció en el 2016, cuando asumió el gobierno, lamentablemente. Sedena, como Secretaría de Defensa Nacional, veía todos los peligros en los campos no militares. No es un tema militar, es un tema de peligros, amenazas en los campos no militares, como por ejemplo la pandemia que hemos vivido, ¿no? La pandemia que hemos vivido, pero no solamente eso, sino también amenazas ambientales, por fenómenos naturales, amenazas causadas por el hombre, amenazas causadas por la delincuencia internacional, etcétera, etcétera. Sedena en el 2014, la Secretaría de Defensa Nacional hizo un estudio prospectivo el 2030 que identificó la pandemia como uno de los eventos relevantes que podían suceder en estos años. Miren, si le hubiéramos hecho caso en su momento, pero criterios económicos, no sé de qué tipo, llevaron a que en el 2016 juntaran Sedena con el Ministerio de Defensa, lo cual en la práctica significó la desaparición de Sedena, y en este momento creo que nuestro país no cuenta con una institución de nivel jerárquico adecuado que monitoree todos los riesgos y peligros que se nos podrían presentar en los próximos años. Sedena no era una dependencia del MINDEF, era una dependencia de la PCM, estaba en el nivel más alto de jerarquía, por lo tanto, lo que trabajaba con el primer ministro tenía un impacto sobre todos los sectores, lo cual no sucede hoy en día en el MINDEF. Muy bien. Muy bien, Gracias, profesor. Eduardo. Espero que sirva estos datos. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué cambios sugeriría usted para la modernización de ese plan? Bueno, creo que no solo no los que yo recomendaría, sino lo que muchas personas que están en planeamiento estratégico recomendarían hoy en día en cuanto a ese plan, es darle un mayor impulso dentro del sistema de planeamiento estratégico al trabajo intelectual, al análisis estratégico. Creo que hemos avanzado y bien con las guías metodológicas para hacer planeamiento, pero no nos olvidemos que el corazón de un plan es la estrategia. Y si no hacemos el esfuerzo intelectual, no nos rompemos la cabeza para encontrar las soluciones a los problemas públicos, entonces vamos a seguir haciendo planes, coordinando muy bien, pero no estamos solucionando los problemas. Entonces, lo que recomendaría, igual que muchas otras personas, como le digo, en este momento a ese plan, es darle un mayor impulso al pensamiento estratégico y a la formación de especialistas, que yo los sectorizaría: especialistas en estrategias educativas, especialistas en estrategias de salud y especialistas en estrategias de seguridad y orden interno, ¿no? Me parece que MINDEF sí se ha preocupado de crear especialistas en defensa, pero sí creo que es necesario fortalecer, capacitar a personal especialista en esos tres sectores que son claves dentro de la gestión pública peruana. Perfecto. Perfecto, profesor. Muy bien. Y bueno, finalmente, la última pregunta es, de la exposición, ¿usted qué herramienta recomendaría para poder trabajar en lo que es tan sensible hoy y preocupa a toda la ciudadanía, que es el aspecto de salud, específicamente para manejar y enfrentar el tema del COVID-19?
Gracias, Lucho. Ahí, bueno, el tema de salud es un tema muy particular. Acá, lógicamente, hay medidas de largo plazo que hay que tomar. Hay que repensar el sistema de salud para, creo, ir hacia lo digital. Telemedicina, salud, los procesos de salud tienen que ser digitalizados. Culturalmente, el personal de salud tiene que pensar en lo digital. Pero eso es un proceso a muy largo plazo. Eso es un proceso a muy largo plazo, nos puede durar varios años. Pero la pandemia no nos va a esperar. Yo hubiera esperado que el gobierno emitiese un plan de emergencia para combatir la pandemia, el cual integrase las acciones que debe tomar el propio Ministerio de Salud, pero también los gobiernos regionales, los gobiernos locales, otros sectores relevantes, como el Ministerio del Interior, como el Ministerio de la Producción, que tiene que ver con la economía. Y bueno, un plan de emergencia que no lo hemos visto realmente. Y aprovecho para terminar, que tampoco tenemos, lamentablemente nos hemos desactualizado en el Plan de Desarrollo Nacional. Ya hoy, 2021, vence el plazo para el cual fue confeccionado el Plan Bicentenario, que fue hasta el 2021, y no tenemos un nuevo plan. Esperemos que esto, me imagino, debe ser por la pandemia, no ha permitido hacer los talleres y toda la metodología para hacer un nuevo plan estratégico de desarrollo nacional, pero esperemos que la pandemia pase pronto y ese plan pueda organizar todo lo necesario para la formulación del nuevo plan estratégico. Ok. Gracias, Lucho. No, gracias a usted, profesor. Bueno, y agradecerle a todos los oyentes esta actividad de Politec. Continuaremos nosotros trabajando diversos aspectos de la ciencia y la tecnología dentro del marco de la gestión pública, con miras a lograr el desarrollo del país. Queremos agradecerle al profesor Oscar Bamonde el excelente webinar y conocimientos que ha compartido esta noche con todo el público. Muchas gracias a todos. Buenas noches.